Hola a todas las personas que nos siguen en este canal. Vamos a dar inicio a la lectura de este libro, El 12º planeta, de Zecharia Sitchin. Este gran hombre que nos dejó una obra maestra en conocimientos, en sabiduría antigua, de las primeras, para que nosotros, en un lenguaje sencillo, que eso es importantísimo. Es una pedagogía que usa este hombre que es una maravilla, la pedagogía de Zecharia Sitchin para transmitir los conocimientos. Es un gran transmisor de conocimientos. Hay escritores que escriben y es difícil entenderlos. Este hombre hace en un lenguaje sencillo y simple de entender, sin complicaciones. Nos habla de pura astronomía, pura antropología religiosa, cosmogonía profunda, y no necesitamos ser especialistas en esos temas para entender lo que Zecharia Sitchin nos transmite. Especialista, preparado, una persona que pasó más de 30 años de su vida dedicado a estas investigaciones, fue formado en lenguajes, en idiomas del Medio Oriente, el lenguaje antiguo, en el hebreo antiguo del Antiguo Testamento, que cita siempre, constantemente está citando esos textos, y veremos que esos textos antiguos de la Biblia, los primeros libros en los cuales él se especializó, y cita, y va a la fuente, que es el hebreo antiguo, en el que están escritos esos textos del Antiguo Testamento, para hablarnos, para darle fortaleza a sus afirmaciones. Una persona preparada que infelizmente nos dejó ya al inicio de los años 2000, 2010, no recuerdo bien, por ahí. Falleció Zecharia Sitchin en Nueva York. Y nos dejó estos grandes textos, y este es el primer libro que él escribe sobre el tema de esos visitantes de otro planeta que él nombra aquí, dice cómo eran, cómo vivían, cómo vestían, qué comían, por qué vinieron aquí, por qué crearon al ser humano, a nuestra humanidad actual, al Homo sapiens. Y en la Biblia ya aparecen esas referencias. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Los textos más primitivos que ese de la Biblia están en estos libros de Zecharia Sitchin, porque él los saca de los textos antiguos sumerios, babilónicos, acádicos, que son la base de esos textos del Antiguo Testamento. Él da respuestas, lo que otros autores populares, que ya quizá algunos de ustedes conocen, von Däniken, por ejemplo, que escribió varios libros sobre esos temas, eran los dioses astronautas, es el tema de uno de esos libros de von Däniken. Entonces von Däniken da muchas afirmaciones, hace muchas elucubraciones y muestra pruebas de reliquias, objetos antiguos, visita países donde hay remanentes de culturas antiguas, pero que von Däniken, por ejemplo, no da respuestas. Y él lanza las interrogantes y muestra los caminos y los edificios, por ejemplo, las grandes pirámides, pero Zecharia Sitchin aterriza en esas cosas, da respuestas, muestra para nosotros. Y vamos a iniciar, dice aquí en la página 9 del libro, dice, nota del autor. Bien, el libro está en español, yo se los recomiendo que lo compren. El 12º planeta, de Zecharia Sitchin. Dice aquí en la nota del autor, firmado por Zecharia Sitchin, dice, la fuente principal, eso es una característica de Zecharia Sitchin en todos sus libros, y eso es señal de que el escritor es serio. Da fuentes. Cuando cita algo, te remite directamente donde sacó esa cita.
Si en la Biblia dice que Dios le dijo a Zacarías tal cosa o a Isaías, Zecharia Sitchin escribe el texto. Está en Génesis tanto, número tanto, página tanto. O sea, el escritor serio cita fuentes. No nos manda para la Biblia. En la Biblia dice, no es así que habla el escritor serio. Sí, en la Biblia dice, pero ¿dónde? Y entonces Zecharia Sitchin te dice el dónde. Eso es señal de que un escritor es serio. No cita fuentes generalizando, como es prácticamente como no decir nada. Dice aquí, la fuente, en la nota del autor, estoy leyendo, la fuente principal de versículos bíblicos citados en este libro, él cita versículos de la Biblia, sobre todo del Antiguo Testamento, que él se especializó en eso, en el texto hebreo antiguo, o sea, el original en que está escrito la Biblia. No tomó las traducciones que andan por el mundo para afirmar sus cosas, no. Él estudia el hebreo antiguo, el texto original en que está escrito la Biblia. De ahí saca sus cosas. La fuente principal de versículos bíblicos citados en el 12º planeta, en este libro, es el Antiguo Testamento. Según el texto original hebreo, vean, miren la fuente, según el texto original hebreo, hay que tener en cuenta que todas las traducciones consultadas, de las cuales las principales están listadas al final del libro, cita todas las fuentes. Ya le dije, el escritor serio cita las fuentes, consultables, verificables. No son más que eso, traducciones, las traducciones o interpretaciones. O sea, dice de nuevo, hay que tener en cuenta que todas las traducciones consultadas no son más que eso, traducciones o interpretaciones. En el análisis final, lo que cuenta es lo que dice el original hebreo. Si usted quiere saber historia de un país, no se limite a leer un libro escrito en el 1900 y tantos, o en el 2000 y tanto, el libro de historia de su país. Vaya a la fuente, o sea, el libro más antiguo de historia de su país, el primero que se escribió. Porque de ahí, de esa fuente, que los escritores más actuales sacan sus conclusiones. Los libros que escribieron, vaya usted a la fuente, que lo puede hacer como esos escritores lo hicieron también. Y sacan lo que ellos quieren de esos libros antiguos. Entonces usted es serio, quiere saber historia. Usted va a las fuentes, a los libros primeros que se escribieron. Y eso es lo que hace Zecharia Sitchin. El texto original hebreo, cuando se habla de textos bíblicos del Antiguo Testamento, ahí esa fuente, de ahí que él bebe. En la versión final, citada en el 12º planeta, he comparado entre sí las traducciones disponibles, así como todas estas con la fuente hebrea. Él hace una comparación de todas las traducciones que él consiguió de la Biblia, está hablando de la Biblia, de los textos antiguos, del Antiguo Testamento, y las compara con el original hebreo, porque él sabe leer ese original hebreo, estudió el hebreo antiguo. O sea, para uno hacer este trabajo no es leyendo la Biblia y ya acabé. Estudie más de 6 años hebreo antiguo. Él estudió eso, Zecharia Sitchin. Por eso le digo que el hombre es serio. Es un escritor de lo más serio que yo he visto. Y por eso mismo, por ser serio, es que muchos aparecen queriéndolo destruir intelectualmente, denigrándolo, diciéndole que no, que esos son inventos de Zecharia Sitchin, que esas teorías extrañas, y le ponen un nombre, teoría de la conspiración. No está conspirando contra nadie, está presentando datos históricos. Eso de teoría de la conspiración se los inventaron los que para manipular esos conocimientos antiguos, para colocarnos la duda en la cabeza. Y otros lo critican diciendo, no, que esos diálogos que él coloca ahí, él dice de dónde saca todo lo que está escrito en sus libros. Y lo que lo cuestionan a veces y lo quieren desautorizar, no saben ni leer textos antiguos, ni leer sumerio antiguo, ni leer el hebreo antiguo, ni han estudiado nada de eso.
Mas con un golpe intelectual lo quieren desautorizar y no es así que se hace. No es así que usted desautoriza a un escritor serio y profundo. Usted quiere desautorizarlo, estudie, mátese estudiando como ellos hicieron y vaya a las fuentes donde ellos fueron y saque sus conclusiones y presente las pruebas contrarias. Pero es muy fácil usted sentado en su casa decir, no, yo leí este libro de Charles Sitchin y yo no creo en esos diálogos que él coloca, eso tuvo que ser invento. Ah, qué fácil, así que se desautoriza un libro, un autor. No es así. Entonces no vale la pena leer ese tipo de gente que hace eso con los escritores serios. Sigue diciendo en la nota del autor, en la versión final citada en este libro, he comparado entre sí las traducciones disponibles, está hablando de las traducciones bíblicas, así como todas estas con la fuente hebrea y los textos, relatos paralelos, sumerios y acadios, son los textos más antiguos, para llegar a lo que considero que es la interpretación más exacta. Un trabajo profundo de lectura, de traducción, de interpretación de textos antiguos. No es fácil hacer eso. En muchos casos, la interpretación de los textos sumerios, asirios, babilonios e hititas ha sido el trabajo de toda una legión de estudiosos durante más de un siglo. Fíjense, la humildad de este hombre, Zecharia Sitchin. Él reconoce el aporte de los que antes que él profundizaron en esos textos antiguos, sumerios, hititas, babilónicos, acádicos. Un hombre humilde reconoce el aporte de los otros escritores antes que él, que aportaron, y él se alimenta de ellos. No los desprecia, no los desautoriza o le cae encima como hacen con Zecharia Sitchin. Eso es señal de baja capacidad intelectual. Comenzar a denigrar o a desprestigiar a una persona que hizo un trabajo serio por más de 30 años. Dice, la interpretación de los textos sumerios, asirios, babilonios e hititas ha sido el trabajo de toda una legión de estudiosos durante más de un siglo. Después de descifrar las escrituras y el idioma, hubo que transcribir, transliterar y por último traducir. En muchos casos fue posible elegir entre diferentes traducciones e interpretaciones solo para verificar antiguas transcripciones y transliteraciones. En otros casos, la perspicacia de algún estudioso contemporáneo pudo arrojar nuevas luces sobre una antigua tradición. Y hasta eso toma Zecharia Sitchin, ese aporte, no lo desprecia. La lista de fuentes de texto de Oriente Próximo que se ofrece al final de este libro, una lista de citas, ya de esta manera, desde lo más antiguo hasta lo más moderno, va desde lo más antiguo hasta lo más moderno, y va seguida de las publicaciones eruditas en las que se han encontrado muchas de las contribuciones que han resultado de utilidad para la comprensión de los textos, el valor del trabajo de los otros, del esfuerzo, del sacrificio de los otros. Para Zecharia Sitchin eso es importantísimo. Dice el prólogo, ahora que nuestros propios astronautas han alcanzado la superficie de la Luna y que hemos enviado naves no tripuladas a explorar otros planetas, ya no resulta imposible creer que una civilización de otro planeta, más avanzada que la nuestra, fuera capaz de hacer aterrizar a sus astronautas en la Tierra, en algún momento de nuestro pasado. Un buen número de autores, algunos de ellos muy populares, aquello que yo les mencionaba, que se dedican muchos libros y hablan de que si los dioses eran o no eran astronautas, se hacen preguntas, pero las respuestas como que quedan en el aire. La dejan así a que cada uno lo deduzca o concluya. Está haciendo una crítica velada a esas cosas y diciendo que él va más allá de eso.
no está desvalorizando, está recalcando un hecho real. No van a las respuestas, sí a las preguntas. Un buen número de autores, algunos de ellos muy populares, han especulado, especulaciones, con la idea de que muchos monumentos de la antigüedad, como las pirámides y otras gigantescas esculturas de piedra, fueron forjados por unos supuestos visitantes de otro planeta. Eso es lo que plantean esos libros de esos autores populares, no van más allá. Sin embargo, no hay mucho de nuevo en estas intrigantes especulaciones. ¿Por qué? Porque ya los pueblos antiguos habían hecho eso. Habían dicho incluso que, señalado en concreto, son los dioses que vinieron de otro lugar, del espacio. Entonces esos autores populares no están aportando gran cosa, una novedad, como se puede pensar. Ya los pueblos antiguos lo dijeron, lo reconocieron. Sin embargo, no hay mucho de nuevo en estas intrigantes especulaciones. Incluso los mismos pueblos de la antigüedad creían que seres superiores de los cielos, los antiguos dioses, bajaban a la tierra. Lo que no aporta ninguno de estos autores populares que tratan estos temas son respuestas. Entonces no hay una gran novedad en esos aportes. A nivel de conocimiento, sí, tal estructura, tal cosa, tal lugar, y visitaban, mucho dinero gastándose en yendo aquí y allá a visitar lugares, monumentos, y hacían las especulaciones del lugar. Pero la respuesta no la daban. No tienen respuesta, no dan respuestas. Si estos seres vinieron en realidad a la tierra, ¿cuándo lo hicieron? ¿Cómo llegaron aquí? ¿De dónde venían? ¿Y qué hicieron aquí durante su estancia? A esas preguntas, Zecharia Sitchin da respuesta en sus libros. Lo que no hacen esos autores populares. Han escrito varios libros sobre esos temas. Eran los dioses astronautas, vinieron del espacio. Y esas grandes edificaciones que tenemos, no es la muestra, especulaban, pero la respuesta no la daban. Zecharia Sitchin las da. Y las saca ¿de dónde? De sus sueños, de sus fantasías. Porque hay unos por ahí que llaman Tom Parr que dicen que saca sobre los Anunnaki de los sueños que tuvo un estadounidense. Imagínese usted, si usted es un escritor serio, un lector serio de estos temas, ¿cómo usted se va a confiar en los sueños de un tipo de Estados Unidos? Que soñé, que me dijeron en sueños. ¿Qué es eso? Aquí hay textos tangibles, pruebas tangibles, escritas en textos que existen, fuentes verificables, no sueños. Entonces le quita un poco de seriedad. Que en un sueño me dijeron, ¿qué es eso? Eso no tiene rigor científico ni uno. Y hay gente que se apoya en esos señores para descalificar a Zecharia Sitchin, que hace lo contrario, da textos, da citas antiguos, textos antiguos, están disponibles en los museos de varios países. Prefieren los sueños de aquel tipo que la realidad y los textos antiguos escritos. Los descalifican diciendo que son fantasías, que son mitos, que son leyendas. Y prefieren creer en los sueños. Imagínese usted qué rigor científico es, qué rigor intelectual tiene eso. Y hay gente que lo hace así. Fíjense las palabras que usa Zecharia Sitchin aquí en el prólogo. Entonces él se hace esas preguntas. Si estos seres vinieron en realidad a la Tierra como se especulan esos autores populares, entonces Zecharia Sitchin hace preguntas. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Cómo llegaron aquí? ¿De dónde venían? ¿Qué hicieron aquí durante su estancia? Entonces sigue diciendo, lo que nos proponemos es dar respuesta a estas interrogantes, utilizando textos, utilizando el Antiguo Testamento como ancla y no presentando como evidencia otra cosa que los textos, los dibujos y los objetos que nos dejaron los antiguos pueblos de Oriente Próximo. Esas son las fuentes.
iremos más allá de estas inquietantes preguntas. Va más allá de las preguntas. Profundiza más. Iremos más allá de estas inquietantes preguntas y de sus provocativas sugerencias. Demostraremos que ciertamente la Tierra fue visitada en el pasado por astronautas de otro planeta. No vamos a suponer, no vamos a especular, no es que demostraremos, dice aquí. Identificaremos, escuchen bien tomen bien las palabras que usa Zecharia Sitchin, que lo que él dice lo demuestra. Cuando él dice demuestra, lo demuestra ciertamente. Y cuando dice identifica, identifica realmente. Identificaremos el planeta del cual vinieron estos astronautas. Descifraremos una antigua y sofisticada cosmología. Y no necesitamos ser especialistas en astronomía. Una antigua cosmogonía más perfecta que la que tienen los llamados científicos actualmente. Descifraremos una antigua y sofisticada cosmología. ¿Qué es cosmología? El origen del cosmos, de nuestro sistema solar, la génesis, el origen. Una cosmología antigua que viene de la época de los sumerios. ¿Quién se la transmitieron? Las personas que vinieron de otro planeta, solo ellos lo podían hacer. Los sumerios no tenían la capacidad de tener esa información por sí solos. Identificaremos el planeta del cual vinieron estos astronautas. No vamos a especular diciendo que a lo mejor eran astronautas, no. Vamos a demostrar, identificar. Descifraremos una antigua y sofisticada cosmología que explica mejor que nuestras ciencias actuales. ¿Ustedes están escuchando? Mejor que la ciencia, ninguna ciencia actual, no hay ningún libro de ciencia actualmente que explique mejor que los textos sumerios el origen de nuestro sistema solar, señores. Ni un. Son elucubraciones de científicos estadounidenses y europeos que se pierden. Uno comienza a leerla y se pierde porque usan un lenguaje que nadie entiende. Que solo ellos, que se nota que es para desinformar, que están haciendo elucubraciones y sigue diciendo, identificaremos, pondremos al descubierto los antiguos informes de una colisión celestial. Descifraremos una antigua y sofisticada cosmología que explica mejor que nuestras ciencias actuales cómo vinieron a la existencia la Tierra y otras partes del sistema solar. La génesis de nuestro sistema solar, mejor que las ciencias actuales. Lo van a explicar estos textos sumerios, babilónicos, acádicos, hititas, la fuente de Zecharia Sitchin. Pondremos al descubierto los antiguos informes de una colisión celestial. Hoy se habla del Big Bang. Pero en nuestro sistema solar hubo una colisión. Y como hay muchos científicos hoy que intentan explicar por qué la órbita del planeta Urano, del planeta Marte, del planeta Saturno está inclinada, o por qué tal planeta gira en el contrario a las agujas del reloj, por qué los asteroides, el cinturón de asteroides está girando al contrario a los otros planetas, alrededor del Sol. ¿De dónde vienen esas cantidades de pedazos de piedra del cinturón de asteroides? Esa pregunta la hacen los científicos actuales, pero no le dan respuesta. A la hora de dar respuesta comienzan a hacer elucubraciones y suposiciones. Zecharia Sitchin va más allá y nos muestra que los textos sumerios antiguos dan la respuesta. No hacen elucubraciones. Pondremos al descubierto los antiguos informes de una colisión celestial que nuestras ciencias actuales, mejor que nuestras ciencias actuales, y cómo vinieron a la existencia la Tierra y otras partes del sistema solar. Pondremos al descubierto los antiguos informes de una colisión celestial, a consecuencia de la cual un planeta intruso vino a ser capturado por la órbita del Sol. Y mostraremos que todas las religiones de la antigüedad
se basaban en el conocimiento y la veneración de este duodécimo miembro de nuestro sistema solar. El origen de las religiones, señores, ya lo dijimos en la lectura del libro anterior que concluimos, el libro perdido de Enki, con más detalles, cómo estos señores llegó un tiempo en que viniendo de otro planeta, de este duodécimo planeta, le enseñaron, algunos de ellos comenzaron a meterle en la cabeza a los terrestres que ellos eran dioses, que podían darles la vida eterna a unos, a quien ellos quisieran, que podían resucitar a quien ellos quisieran, la resurrección. Y comenzó el engaño y la creencia en el engaño. Esa es la génesis de las religiones. La antropología religiosa tiene sus bases ahí, en la mentira y el engaño, hasta el día de hoy, señores. Es importante leer esos libros y no los sacas echar así, no inventa, él los saca de los textos antiguos, está escrito. Y mostraremos que todas las religiones de la antigüedad se basaban en el conocimiento y la veneración de este duodécimo miembro de nuestro sistema solar. Demostraremos que este duodécimo planeta fue el hogar materno de los antiguos visitantes de la Tierra. Está dando respuestas que los autores populares no daban, solo hacían elucubraciones y preguntas. Presentaremos textos y mapas celestes. Mapas celestes que tratan de los vuelos espaciales a la Tierra, o sea, de aquel planeta a la Tierra. Mapas celestes. Son guías. El camino que usaban aquellos señores para llegar de su planeta a nuestro planeta. Existen mapas celestes, hechos por ellos mismos, que tratan de los vuelos espaciales a la Tierra. Y dejaremos establecido cuándo y por qué vinieron aquí. Eso no lo hacen los autores populares ya citados. Los describiremos y hablaremos de su aspecto y vestimenta. ¿Quién nos da esos detalles, señores? De esas personas que vinieron de otro planeta. ¿Qué comían? ¿Qué bebían? ¿Cómo actuaban? ¿Cómo reaccionaban ante ciertos acontecimientos? Detalles que no nos lo da ningún científico ahora, de seres de otro planeta. Los describiremos y hablaremos de su aspecto, cómo eran, y vestimenta. Entreveremos sus naves y sus armas. Seguiremos sus actividades en la tierra, sus amores y sus celos, sus logros y sus luchas. Y también desentrañaremos el secreto de su inmortalidad, entre comillas. Ellos le enseñaron a los terrestres que eran inmortales. Y los terrestres se creyeron el cuento. Le llamaban los inmortales. Como se creyeron el cuento de los llamados dioses. Son cuentos que se reinan hasta el día de hoy, señores. Eso es importantísimo. Porque tiene sus efectos actuales. No son cosas que pasaron. Estos libros no los leemos como algo que pasó. Hay que llevarse por lo que dicen los Anunnaki. En el pasado se encuentra el futuro. Y sigue diciendo Zecharia Sitchin aquí en el prólogo, los describiremos y hablaremos de su aspecto y vestimenta. Fíjense, ya está de sus amores, sus odios, el secreto de su supuesta inmortalidad, armas que usaban, tipos de nave que usaban. Eso no lo dan los autores populares. Nos remontaremos a los dramáticos sucesos que llevaron a la creación del hombre. Texto que ya se menciona en la Biblia. Hagamos al hombre, a nuestra, todo plural. Y los manipuladores de los antiguos textos de la Biblia, Antiguo Testamento, intentando manipular, no lo consiguieron completamente. Los escribas judíos, teólogos católicos, intentaron manipular la Biblia constantemente. Es un libro de los más
manipulados que existe, señores. Pero siempre se le escapa algo, la verdad parece que Dios Todopoderoso, el tal Yahvé, el monoteísmo no consiguió imponerse en la Biblia. Los mismos textos le quitan la máscara al monoteísmo. Cuando dice hagamos a nuestra, si dejamos que los terrestres levanten esa torre, serán igual que nosotros, plural. Y hay gente tan estúpida, señores, que comienza a discutir sobre religión y no sabe. No, que era Jesucristo y el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad, que esos textos hablan, que eso ni existía, señores. Eso existía en el 1000 y tanto. No saben historia y discuten. Por eso no vale la pena discutir con esas personas. No saben en qué pie están parados a nivel bíblico. Y se piensa que son expertos. Y sigue diciendo aquí, nos remontaremos a los dramáticos sucesos que llevaron a la creación del hombre y mostraremos los avanzados métodos que utilizaron para llevarla a cabo. Creación del hombre, genética pura, señores, biogenética pura. Y no necesitamos ser especialistas en esos temas para entender estos trabajos que hicieron esos seres genéticos, trabajos genéticos para crear el ser humano. La humanidad esta de la que formamos parte. Pura genética. En lenguaje sencillo y simple, en una pedagogía popular, se nos dejan estos relatos. Y son fáciles de entender. Y mostraremos los avanzados métodos que utilizaron para llevarla a cabo, la creación del hombre. Después seguiremos la enmarañada relación del hombre con sus dioses. Después seguiremos y arrojaremos luz sobre el verdadero significado de los hechos que se nos transmitieron a través de relatos como el del jardín del Edén, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, la Torre de Babel, el diluvio, el nacimiento de la civilización y las tres ramas de la humanidad. ¿A qué se refiere aquí? A estos tres hijos del famoso llamado Noé en la Biblia. Sem, Can y Jafet, las tres ramas de la humanidad después del diluvio. Con esas tres ramas se repobló de nuevo la humanidad y no se extinguió la humanidad. Pero hay una cuarta raza que no se menciona, que Zecharia Sitchin nos las muestra también en sus libros. Una tercera rama. También mostraremos de qué modo el hombre, dotado por sus hacedores tanto en lo biológico como en lo material, acabó provocando que sus dioses se sintieran obligados con la tierra. Mostraremos que el hombre no está solo y que las generaciones futuras tendrán otro encuentro con los súbditos del reino de los cielos. El reino de los cielos. La Biblia nos confunde, el reino de los cielos, dice el reino de Dios. Reino de los cielos, el rey que mora en aquel planeta, de donde vinieron nuestros creadores. El reino de los cielos, está en los cielos, en el espacio. Y ahí termina ese prólogo a este libro. Entonces continúa en la parte número 1 de este libro. Dice, un interminable comienzo, como título, un interminable comienzo. Dice así, de todas las evidencias que hemos acumulado para apoyar nuestras conclusiones, fíjense la seriedad de Zecharia Sitchin, de todas las evidencias que hemos acumulado para apoyar nuestras conclusiones, evidencia que los que lo quieren desautorizar no las presentan, porque no las tienen, y aún así quieren desautorizarlo. A Zecharia Sitchin, que constantemente está presentando fuentes, evidencia de dónde sacó lo que dice, lo que escribió. Algunos expertos que aparecen en YouTube por ahí queriendo desautorizar a Zecharia Sitchin. No, que esos son historias, que esos son cuentos, que esas son mitologías, que esos diálogos se los inventó él. Con un golpe intelectual quieren desautorizar a quien pasó más de 30 años estudiando, matándose día y noche, estudiando. Estos que no estudian nada, que no saben idiomas antiguos,
ni hebreo antiguo, ni textos sumerios, ni consiguen leer las tablillas. Quieren desautorizar a una persona con tantas fuentes en la cabeza y tantos años estudiando, con un golpe intelectual. En esa ignorancia no podemos apoyarnos, Señor. Eso no es serio. Y en YouTube va a encontrar mucha gente que hace eso con Zecharia Sitchin, intentando desautorizar con prácticamente superficialidades el trabajo profundo de este hombre de más de 30 años. De todas las evidencias que hemos acumulado para apoyar nuestras conclusiones, la prueba número 1 es el mismo hombre. En muchos aspectos, el hombre moderno, el Homo sapiens, es un extraño en la tierra. Y eso se va a demostrar en la lectura del libro y de otros libros de Zecharia Sitchin. Es un extraño en la tierra. Desde que Charles Darwin conmocionó al mundo de los estudiosos y los teólogos de su tiempo con las evidencias de la evolución, la vida en la tierra se describe a través del hombre y los primates, mamíferos y vertebrados, remontándonos hasta formas de vida aún más inferiores, y llegar al fin, miles de millones de años atrás, al punto en el que se presume que comenzó la vida. Se presume, la teoría de Darwin, teoría de la evolución. Entonces Zecharia Sitchin cuestiona, dice, pero después de llegar a estos comienzos y de haber empezado a contemplar las probabilidades de vida en cualquier otro lugar de nuestro sistema solar o más allá de él, los científicos han comenzado a sentirse intranquilos con respecto a la vida en la Tierra, puesto que por algún motivo no parece ser de aquí. La vida en la Tierra por algún motivo no parece ser de aquí, algo que inquieta a los científicos, que en esa búsqueda del origen de la vida en la Tierra hay algo más allá han descubierto y los tiene inquietos. Parece ser que no ser de aquí. Si la vida comenzó a través de una serie de reacciones químicas espontáneas, ¿por qué la vida en la Tierra no tiene más que un único origen y no una multitud de orígenes posibles? En los cuestionamientos de Zecharia Sitchin a esa ciencia hoy que intenta decirnos cuál es el origen de la vida en nuestro planeta. Le hace preguntas, cuestionamientos. ¿Y por qué toda la materia viva en la Tierra contienen tan escasos elementos químicos de los que abundan en la Tierra y tantos que son tan extraños en nuestro planeta? ¿Por qué hay tantas pruebas? Elementos químicos de otros planetas y menos de nuestro planeta. Esa es la pregunta, la interrogante. Los científicos llamados no consiguen responder. ¿Acaso la vida fue importada a la Tierra desde algún otro lugar? Pero es que, además, la posición del hombre en la escala evolutiva ha exacerbado aún más el desconcierto. La escala del Homo sapiens, en esa evolución de la que planteaba, como la planteaba Darwin, hay algo que no cuadra, señores. Si seguimos esa teoría de la evolución y vemos el Homo sapiens, cómo surge, cuándo surge, dónde surge, no cuadra con la evolución de Darwin. Eso es lo que está diciendo Zecharia Sitchin, no cuadra. Pero es que además la posición del hombre en la escala evolutiva ha exacerbado aún más el desconcierto. Encontrando un cráneo roto aquí y una mandíbula allá, un diente por acullá, los estudiosos creyeron al principio que el hombre tuvo su origen en Asia, hace alrededor de 500.000 años. Y eso es lo que hacen muchos antropólogos hoy. Hay una antropología que se limita a eso, a descubrir dientes y huesos y costillas y por aquí y por allá. Y esa antropología ha guiado a cientos de escritores
y a lo que estudiamos en la universidad. Ese es el tipo de antropología que nos está guiando, señores. Antropología de dientes, que encuentran pedacitos de dientes, de huesos, de cráneos. No es una antropología del ADN, señores, que es más profunda. Fíjense la superficialidad de nuestro conocimiento científico a nivel de huesos y cráneos y costillas y dientes. Encontrando un cráneo roto aquí, una mandíbula allí, un diente por allá, los estudiosos creyeron al principio que el hombre tuvo su origen en Asia alrededor de 500.000 años. Pero en Asia alrededor de 500.000 años, eso es lo que creen. Creyeron los estudiosos. Entonces dice Sechara Sitchin de nuevo, pero cada vez que Sechara Sitchin coloca un pero hay que ponerle ojo a lo que él dice. Está cuestionando. Pero a medida que se iban encontrando fósiles aún más antiguos, se hizo evidente que los molinos de la evolución molían muchísimo más despacio. Está usando una imagen ahí de los molinos. Los antepasados no era tan rápido como decían los científicos, ¿no? Los molinos de la evolución muelen más despacio, dice Sechara Sitchin. Con cuidado. Los antepasados simios del hombre se sitúan ahora a unos sorprendentes 25 millones de años de distancia. Los descubrimientos de África Oriental revelan una transición de características humanas, homínidos, hace 14 millones de años. Y fue alrededor de 11 millones de años más tarde cuando aparece el primer simio hombre digno de la clasificación de Homo. Hace 11 millones de años más tarde cuando aparece el primer simio hombre digno de la clasificación de Homo. El primer ser considerado como verdaderamente humano, el Australopithecus avanzado, vivió en las mismas zonas de África hace unos 200 millones de años. Y aún le llevó otro 1.000.000 de años producir el Homo erectus. Fíjense el proceso evolutivo de este ser. Millones de años hasta producir el Homo erectus. Y no en China, como creían los científicos, en Asia Oriental. Está diciendo en África Oriental. Ya lo sitúa geográficamente en otro lugar, diferente a aquellos que pensaban que era en Asia, que había surgido. En Asia Central, por ahí, alrededor de 500.000 años. Ahora no, millones de años en África Oriental. Por último, después de otros 900.000 años, apareció el primer hombre primitivo. Se le llamó Neandertal por el lugar donde aparecieron por primera vez sus restos. A pesar de los más de 2 millones de años transcurridos entre el Australopithecus avanzado y el hombre de Neandertal, las herramientas de ambos grupos, piedras afiladas, eran virtualmente las mismas, y los mismos grupos, por el aspecto que se cree que tenían, hubieran sido difíciles de diferenciar. Las llamadas piedras labradas. No se diferencian casi en nada. Miren, están aquí las piedras labradas de un grupo y de otro. Las piedras labradas de un grupo y de otro. No se diferencian en nada. Eran prácticamente la misma. No se nota una evolución de esta mentalidad de que hicieron estas piedras, dejaron estas piedras. Prácticamente la misma. ¿Y qué sucede entonces? Después, súbita e inexplicablemente, hace unos 35.000 años, súbita e inexplicablemente, ¿ves? Un surgimiento extraño del Homo sapiens.
La evolución es de millones de años, de uno a otro, hasta llegar al Homo erectus, millones de años. Y ahora de repente, hace unos 35.000 años, casi nada, señores, una nueva raza de hombres, el Homo sapiens, el hombre pensante, aparece como de la nada y barre al hombre de Neandertal de la faz de la Tierra. 35.000 años, no se puede ni comparar con los millones de la evolución de aquellos hombres primitivos, Neandertal, hasta llegar al Homo erectus. Son millones de años, prácticamente. Y aquí apenas en 35.000 años de repente aparece un Homo sapiens. ¿Qué evolución es esa? Se cortó la evolución, evidentemente. No cuadra con la evolución que plantea este inglés, la teoría de evolución de Darwin. No cuadra. Apenas 35.000 años aparece el Homo sapiens de repente, que se quiebra los millones de años evolutivos que iba trayendo ese ser antiguo. Después, súbita e inexplicablemente, hace unos 35.000 años, una nueva raza de hombres, el Homo sapiens, el hombre pensante, aparece como de la nada y barre al hombre de Neandertal de la faz de la Tierra. Estos hombres modernos llamados Cro-Magnon se parecían tanto a nosotros que si se les hubiese vestido con la ropa de nuestros tiempos, hubieran pasado desapercibidos entre las multitudes de cualquier ciudad europea o americana. Al principio se les llamó hombres de las cavernas, debido al magnífico arte rupestre que dejaron. Pero, dice Zecharia Sitchin, pero la verdad es que vagaban por la tierra libremente, pues sabían cómo construirse refugios y hogares con piedras y pieles de animales donde quiera que fuesen. Durante millones de años, las herramientas del hombre no habían sido más que piedras con formas útiles. Sin embargo, el hombre de Cro-Magnon hacía armas y herramientas especializadas de madera y hueso. Hay un paso al frente. Ya no era un simio desnudo. Vivía en clanes bajo una hegemonía patriarcal. Sus pinturas rupestres tienen impronta artística y la profundidad del sentimiento. Sus pinturas y sus esculturas evidencian cierta forma de religión, entre comillas, en apariencia, el culto de una diosa madre que se representaba a veces con el signo de una luna creciente. También enterraba a sus muertos. Fíjense la diferencia entre el hombre neandertal y el hombre de Cro-Magnon. Hay un salto. Enterraba a sus muertos, sabía enterrar a sus muertos. Y de ahí que posiblemente tuviera algún tipo de filosofía en lo referente a la vida, la muerte y quizás a una vida después de la vida. Pero, aun con lo misterioso e inexplicable que resulta la aparición del hombre de Cro-Magnon, el rompecabezas es todavía más complejo, puesto que, con el descubrimiento de otros restos del hombre moderno, en lugares como Swascombe, Steinheim y Monte María, se hace evidente que el hombre de Cro-Magnon surgió de una rama aún más antigua de Homo sapiens, que vivió en Asia Occidental y al norte de África unos 250.000 años antes que él. La teoría de la evolución no cuadra. La aparición del hombre moderno solo 700.000 años después del Homo erectus
y unos 200.000 años antes del hombre de Neandertal es absolutamente inverosímil. El hombre moderno. Es evidente también que la desviación del Homo sapiens con respecto al lento proceso evolutivo es tan pronunciada que muchos de nuestros rasgos, como el de la capacidad de hablar, no tienen conexión alguna con los primates anteriores. No hay relación. Nuestra capacidad de hablar no viene de los primates, no hay relación con lo que ellos hacían. Los sonidos. Una autoridad prominente en este tema, el profesor Theodosius Dostoevsky, en el libro que dice Humanidad evolucionando, estaba ciertamente desconcertado por el hecho de que este desarrollo tuviera lugar durante un periodo en el cual la Tierra estaba atravesando una glaciación. ¿Cómo es que se da de repente ese desarrollo? A un hombre que piensa, si estábamos el planeta estaba en una era de la glaciación. O sea, a nivel evolutivo como que no cuadra, no debería haber sucedido eso. Dice este autor, profesor Theodosius Dostoevsky, en su libro Humanidad evolucionando, estaba ciertamente desconcertado por el hecho de que este desarrollo tuviera lugar durante un periodo en el cual la Tierra estaba atravesando una glaciación, el momento menos propicio para un avance evolutivo, señalando que el Homo sapiens carecía por completo de algunas de las peculiaridades de los tipos anteriores conocidos, y que tenía algo que nunca antes se había visto. Hay un corte en la evolución. El Homo sapiens tiene cosas que no vienen de los otros anteriores. Esos otros seres que estaban en evolución. Llegó a la conclusión de que el hombre moderno tiene muchos parientes fósiles colaterales, pero no tiene progenitores. De este modo, la aparición del Homo sapiens se convierte en un enigma. Entonces, ¿cómo puede ser que los antepasados del hombre moderno aparecieran hace unos 300.000 años, en lugar de hacerlo dentro de 2 o 3 millones de años en el futuro, tal como hubiera sucedido en caso de seguir el desarrollo evolutivo? Deberían pasar millones si se sigue el desarrollo evolutivo planteado por Darwin para que apareciese el hombre moderno. Y no sucede así. Hay un rompimiento con la evolución. Entonces es muy reciente comparado la aparición de ese hombre moderno. 300.000 años más o menos, en lugar de hacerlo en millones de años en el futuro como hubiese sido la lógica de la evolución. Viene la otra pregunta. ¿Fuimos importados a la tierra desde algún otro lugar o, como afirma el Antiguo Testamento y otras fuentes antiguas, fuimos creados por los dioses? Ante la evolución está la pregunta del texto bíblico. La pregunta no, las afirmaciones. Creemos a nuestra imagen y semejanza. Fuimos creados por los dioses. Ahora sabemos dónde comenzó la civilización y cómo se desarrolló. Pero la pregunta que sigue sin ser respondida es ¿por qué? ¿Por qué apareció la civilización? ¿Por qué se desarrolló la civilización? Pues como muchos estudiosos admiten hoy con frustración, es como una
una ironía de Zecharia Sitchin. Está cuestionando. Él cuestiona constantemente a esos supuestos sabios, expertos. Él le llama expertos, los sabios, que quieren darnos las líneas de pensamiento a esos niveles. Él siempre los cuestiona de una manera subliminal, pero los cuestiona. Dice, pues como muchos estudiosos admiten hoy con frustración, todos los datos indican que el hombre debería de estar todavía sin ningún tipo de civilización, siguiendo el tiempo evolutivo, como lo plantea la teoría de la evolución. Deberíamos estar como están los salvajes en la Amazonia, o en otros lugares de Asia. Pues como muchos estudiosos admiten hoy con frustración, todos los datos indican que el hombre debería de estar todavía sin ningún tipo de civilización. No existe ninguna razón obvia por la cual deberíamos estar más civilizados que las tribus primitivas de la selva amazónica o de los lugares más inaccesibles de Nueva Guinea, por poner un ejemplo. Pero se nos dice que si estos indígenas viven aún como en la edad de piedra, es porque han estado aislados. Esa es la falsa teoría que nos han metido los llamados científicos, la comunidad científica que estudia la evolución. Mienten para caramba. Estadounidenses y europeos tienen esa costumbre de mentir. Es cultural, señores, es ideológica, la mentira, como respuesta a cosas que ellos no entienden y que no consiguen explicar. Mienten para caramba. Y de una manera a veces descarada, y no les importa. No tienen escrúpulo a la hora de hacerlo. Y con eso desinforman y muestran su ignorancia, su dogmatismo. Continúa diciendo el libro, se nos dice pero se nos dice si estos indígenas viven aún como en la edad de piedra, es porque han estado aislados. Es lo que se dice. Pero, los peros de Zecharia Sitchin, ténganlo en cuenta cuando lean sus libros, pero aislados de qué? Esa gente que está en la Amazonia, en Nueva Guinea, que son atrasados porque están aislados. ¿Pero aislados de qué? Están en el mundo. ¿Aislados de qué? Si ellos han estado viviendo en el mismo planeta que nosotros. ¿Por qué no han adquirido el mismo conocimiento científico y tecnológico que supuestamente nosotros hemos desarrollado? Preguntas importantísimas y profundas que nos hace Zecharia Sitchin. Para que pensemos. Sin embargo, dice Zecharia Sitchin, el verdadero enigma no estriba en el atraso de los hombres de la selva, sino en nuestro avance. ¿Por qué nuestro avance? Comparado con ellos, que están en el planeta desde siempre, desde que evolucionaron, desde que aparecieron. Están en el planeta. ¿Aislados de quién? ¿De qué? Están en el planeta. No han sido llevados a otro lugar. Y lo que tiene que darnos que pensar es la evolución de nosotros. Dice, ¿por qué no han adquirido el mismo conocimiento científico y tecnológico que supuestamente nosotros hemos desarrollado? Sin embargo, el verdadero enigma no estriba en el atraso de los hombres de la selva, sino en nuestro avance. Pues se reconoce ahora que en el curso normal de la evolución, curso normal, sin ningún salto extraño, en el curso normal de la evolución, el hombre debería de estar tipificado por los hombres de la selva y no por nosotros. Al hombre le llevó 2 millones de años avanzar en su industria de la herramienta.
desde la utilización de las piedras tal cual las encontraba hasta el momento en que se percató de que podía manipularlas, darles forma, transformarlas, para adaptarlas mejor a sus propósitos. ¿Por qué no otros 2 millones de años para aprender a utilizar otros materiales? Y otros 10 millones de años más para dominar las matemáticas, la ingeniería, la astronomía. Y sin embargo, aquí estamos, menos de 50.000 años después del hombre de Neandertal llevando astronautas a la Luna. Es una maravilla estos cuestionamientos que hace Zecharia Sitchin, señor. Son fruto de tantos años de estudio, de estos textos antiguos, adentrándose en esta sabiduría antigua que nos quieren esconder, que nos complican en las explicaciones para que nos desinteresemos. El lenguaje que nadie quiere, que nadie entiende, que solo un grupito entiende, para desinformarnos, para desalentarnos a buscar esa sabiduría. Zecharia Sitchin lo descifra y nos lo deja en lenguaje sencillo. Estas preguntas son maravillosas, señores. No hay científico que se las haga actualmente. Y sin embargo, aquí estamos. Menos de 50.000 años. No millones, no. Menos de 50.000 años. Después del hombre de Neandertal llevando astronautas a la Luna. Por tanto, la pregunta obvia es esta. ¿Fuimos realmente nosotros o nuestros antepasados mediterráneos los que desarrollamos tan avanzada civilización? Aunque el hombre de Cro-Magnon no construyera rascacielos ni utilizara metales, no hay duda de que la suya fue una civilización repentina y revolucionaria. Su movilidad, su capacidad para construirse refugios, su impulso por vestirse, sus herramientas manufacturadas, su arte, todo ello compuso una repentina civilización que venía a romper un interminable comienzo de cultura humana que venía alargándose durante millones de años y que avanzaba a un paso sumamente lento y doloroso. Se rompe ese paso de millones de años, lento y doloroso. Con esa repentina aparición de ese tipo de hombre pensante, sabio. Aunque nuestros estudiosos, es la ironía de Zecharia Sitchin, nuestros estudiosos no pueden explicar la aparición del Homo sapiens y de la civilización del hombre de Cro-Magnon, no lo pueden explicar. Entonces inventan una cantidad de teorías absurdas. Son absurdas, señores. No tienen ni pie ni cabeza. Son las cosas más ridículas que uno... Si uno las lee detenidamente en esas revistas que editan estos llamados estudiosos, uno se ve que son ridículas, señores. O sea, hay que meterse un poco en el tema profundamente, dicen expertos. Que no tienen ni pie ni cabeza. Se la sacan, parece, de la manga para salir a camino en frente de la prensa o de otros lugares donde tienen que informar. Aunque nuestros estudiosos no pueden explicar la aparición del Homo sapiens y de la civilización del hombre de Cro-Magnon, al menos no hay duda, por ahora, en cuanto al lugar de origen de esta civilización, el Oriente Próximo. Las tierras altas y las cordilleras que se extienden en un semiarco desde los montes Zagros en el este, donde en la actualidad se encuentra la frontera entre Irán e Irak, pasando por el monte Ararat y la cadena montañosa del Tauro en el norte, para bajar hacia el oeste y el sur por las colinas de Siria, Líbano e Israel, Palestina, están repletas de cavernas donde se han conservado las evidencias de un hombre más moderno que prehistórico. Las tierras altas y las cordilleras que se extienden en un semiarco
Se está refiriendo a esto, señores. En un semiarco, las tierras que se extienden de los montes Arará, Argos, y van por acá, al Arará, pasan por el Ararac, vienen por aquí, Palestina, Israel, Siria. Ese semiarco, a eso se está refiriendo, señores, ese semiarco aquí. En el Oriente Próximo, donde se desarrolló la cultura, Mesopotamia, ese semicírculo aquí, semiarco, la media luna, a eso se está refiriendo. No cabe duda. Entonces dice, donde se han conservado las evidencias de un hombre más moderno que prehistórico. Es más moderno que prehistórico. No tiene prácticamente nada de prehistórico. Son evidencias de personas que pensaban, son pensantes, son sabios. Más modernos que prehistóricos. Es lo que se ha encontrado, las señales, las huellas. Repletas de cavernas donde se han conservado las evidencias de un hombre más moderno que prehistórico. Una de estas cuevas, la de Shanidar, cuevas de Shanidar, está aquí, ven. Las cuevas de Shanidar. Quedan por ahí, las cuevas de Shanidar, por estos lugares, por aquí, las cavernas, las cuevas de Shanidar, por ahí están. Las cuevas de Shanidar, por aquí, cerca de los montes sagros, por ahí, las cuevas de Shanidar, las cavernas, donde se han encontrado. Una de estas cuevas, la de Shanidar, está situada en el nordeste del semiarco de la civilización. En la actualidad, los feroces kurdos buscan refugio en las cuevas de esta zona, tanto para sí mismos como para sus rebaños, durante los fríos meses de invierno. Así debió de ser también en una noche invernal hace 44.000 años, cuando una familia de 7 miembros, uno de los cuales era un bebé, buscó refugio en la cueva de Shanidar. Por acá, cueva de Shanidar, por aquí están, por estos lugares, por aquí. En el semicírculo. Fíjense, la región del Oriente Próximo, donde se desarrolla la primera gran civilización, la civilización sumeria, en lo que llamábamos Mesopotamia. Sus restos, todos ellos, fueron aplastados por un desprendimiento de rocas. Fueron descubiertos en 1957 por un sobrecogido Ralph Solecki, que había ido a la zona en busca de evidencias del hombre primitivo. Lo que encontró fue mucho más de lo que esperaba. A medida que se iban quitando escombros, se iba haciendo evidente que la cueva había conservado un registro claro de la vida del hombre en aquella zona entre unos 100.000 y 13.000 años antes. Un registro histórico, arqueológico, 100.000 y 13.000 años antes. Lo que mostró este registro fue tan sorprendente como el descubrimiento mismo. La cultura humana no mostraba ningún progreso, sino incluso una evidente regresión. Aquel ser estaba regrediendo, no mostraba progreso. Eso es lo que nos quiere decir aquí, lo cual es extraño. Algo estaba pasando. La cultura humana no mostraba ningún progreso, sino incluso una evidente regresión. Comenzando desde cierto nivel, las generaciones siguientes no mostraban niveles más avanzados, sino niveles inferiores de vida civilizada. Hubo una regresión de estos seres. Y entre el 27.000 y el 11.000 a.C., la regresión y la disminución de la población llevaron al punto de la casi completa
ausencia de habitantes en la zona. Se supone que por motivos climáticos, estamos hablando de esta zona del medio círculo, que ya le mostré. Se supone que por motivos climáticos, el hombre casi desapareció de toda esta zona durante 16.000 años. Sería el diluvio. Y luego, alrededor de los 11.000 años antes de Cristo, el hombre pensante volvió a aparecer con un nuevo vigor y con un inexplicablemente alto nivel cultural. Eso es extraño, señores. ¿Cómo que reaparece con un alto nivel cultural de nuevo, después de casi haber desaparecido por factores climáticos? Fue como si un entrenador invisible, viendo el vacilante partido de la humanidad, hubiera hecho entrar en el campo a todo un equipo de refresco, bien entrenado, para sustituir al equipo exhausto. Y es la maravilla de la evolución, de la supuesta evolución que no cuadra con la de Darwin. Alguien estaba detrás. Aparece primero una aparente regresión, casi extinción por factores climáticos, el diluvio. Y después del diluvio entonces reaparición con un nuevo vigor civilizatorio. Alguien está detrás de eso, señores. En la próxima lectura seguiremos el tema. Interesantísimo la lectura de el 12º planeta de Sicharya Sitchin. Gracias por asistir. Continuaremos en la próxima con esta primera parte de este libro.